Este y el vestibular son generalmente obviados o olvidados cuando hablamos de entradas sensoriales, pero en el caso del sistema propioceptivo nos permite conocer cómo se relaciona nuestra posición en el medio en el que estamos y en consecuencia generar un movimiento. Por ejemplo, cuánta fuerza tenemos que utilizar para desviar una pelota que viene directamente hacia nosotros, o cuando alguien nos habla, a qué velocidad tenemos que voltear o hacia dónde nos tenemos que dirigir, como cuando nos dicen, no voltees porque ahí viene la persona que me cae mal y volteamos inmediatamente. Aquí sería como un fallo en la velocidad de reacción en el sistema propioceptivo. Y en el caso del sistema vestibular, tiene mucho que ver con el equilibrio. El equilibrio se encuentra básicamente también centrado en áreas cercanas al oído. Dentro del oído tenemos unos organillos que se llaman otolitos, que estos otolitos tienen una especie de láminas de mercurio, no es exactamente mercurio, pero funciona más o menos así, que nos permite saber cómo está nuestra posición en el espacio y recalcular el movimiento de todo el cuerpo para que no nos caigamos. Por eso, cuando nosotros nos subimos a un juego mecánico en donde hay un movimiento muy rápido, pues tendemos a marearnos porque estos otolitos no tienen el tiempo de ajustarse al movimiento o de ajustar nuestro cuerpo al movimiento que está sintiendo la cabeza. Todos estos sentidos o todas estas entradas sensoriales van a depender un poco de la conformación genética y un poco de nuestra experiencia. Lo que depende de la experiencia es qué tan expertos o no nos hacemos con alguno de nuestros sentidos en cuanto a qué tanto lo utilizamos. Por ejemplo, los catadores de vino utilizan muchísimo el gusto y el olfato. No quiere decir que nazcamos con esa habilidad, sino que se tiene que entrenar. Lo mismo pasa con el sistema vestibular, por ejemplo, en el caso de los bailarines o en el caso de los gimnastas, que tienen muchísimo más desarrollado el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, pero esto es con relación a la práctica que van teniendo día a día. Esto también nos da pistas al momento de planear o realizar nuestras intervenciones, porque quiere decir que si nosotros estamos realizando una actividad y un entrenamiento de esta actividad de forma constante, podemos lograr que haya una mejor respuesta a los estímulos sensoriales. También hay otras habilidades que, como ven aquí, son multisensoriales, es decir, que son una combinación de varios sentidos. Al final de cuentas, la mayoría de las cosas que hacemos son una combinación de varias cosas. Ya les había comentado la primera vez que nosotros separamos todo para que sea posible explicarlo, pero en realidad en el funcionamiento todo está mezclado con todo. Para entender también lo que sucede en el caso de un trastorno del procesamiento sensorial, tenemos que hablar del umbral. El umbral es un término muy conocido. ¿Y qué es este umbral? Es la cantidad de estímulo que necesitamos para percibir algo. Entonces, si ustedes ven en este gráfico que les puse aquí, tenemos poco estímulo de algo, de lo que sea. Imaginemos el dolor, poco estímulo doloroso, no hay percepción. Llega un momento en que ese dolor se hace visible y cuando ya es mucho estímulo, se desata molestia. Ahora, es importante comentarles que no todas las entradas sensoriales, ni siquiera todos los estímulos de una misma entrada sensorial tienen el mismo umbral. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando del agua, habemos personas que detectamos si el agua es Ciel o Bonafont, y habemos personas que no lo detectamos en absoluto. Y misma entrada sensorial, que es la boca, probablemente si nos dan una manzana de una marca y una manzana de otra marca, no lo detectamos para nada, ¿sale? Entonces, estos umbrales, digamos que este es un esquema general de cómo funciona, pero realmente estos umbrales varían tanto de entrada sensorial de cada uno de los estímulos y de cada una de las personas. Pero aquí lo que me gustaría que quedara claro es que cuando tenemos
muy poco estímulo, se espera que no haya una molestia, porque el estímulo es muy bajo como para ser percibido. Entonces, imagínense que ustedes están en la noche y viene un mosquito zancudo, o como le llamen en el lugar desde donde nos ven, y empieza a hacer el ruido que es tan molesto. Aquí, a pesar de que este estímulo es tan bajito en su frecuencia, llega a ser muy molesto porque no hay otros estímulos alrededor que opaquen ese sonido. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en un concierto y escuchamos el zancudo o el mosquito que viene alrededor de nosotros, ahí tendríamos un problema, porque realmente a muy poco estímulo estamos percibiendo una molestia. Entonces, todos los estímulos, como les decía, van a necesitar una activación de un umbral o van a requerir de un umbral de activación, independientemente del estímulo que estemos hablando. Y este umbral de activación va a generar una respuesta conductual. La patología se puede encontrar tanto en la activación del umbral o en la respuesta conductual, que puede ser asertiva o no. Podemos tener una activación del umbral adecuada, pero una respuesta conductual inadecuada. Por ejemplo, sentimos adecuadamente el sabor, no sé, de la manzana, e inmediatamente se desata una respuesta de vómito. Eso sería una respuesta conductual inadecuada, a pesar de que la activación del umbral sea apropiada. Ahora sí, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el trastorno propiamente del procesamiento sensorial. Este esquema viene en la prueba, en el manual de la prueba de, ¿cómo se llama? Perfil sensorial de Dunn, y viene tal cual. Les voy a explicar de qué se trata. Esta prueba realmente es como de antes del año 2000, y es una prueba muy viejita. Hay algunas actualizaciones de esta prueba, pero esquematiza muy bien lo que sucede con los niños del trastorno del procesamiento sensorial. En el lado izquierdo de la pantalla dice continuo del umbral neurológico, y como les explicaba anteriormente, tenemos estímulos que son bajitos y estímulos con una frecuencia muy alta de activación. Es decir, tenemos un umbral alto a cierto estímulo o un umbral muy bajo a ese estímulo. Del lado derecho de la pantalla dice continuo de la respuesta comportamental, es decir, la conducta que genera este umbral. En la primera parte, donde dice que actúa de conformidad con el umbral, se refiere a una conducta de tipo pasivo ante el estímulo o no, ante esa respuesta o ante ese umbral. Es decir, el sujeto no hace absolutamente nada para modificar el estado en el que se encuentra de sensibilidad, hipersensibilidad o hiposensibilidad. Y en el caso de la última columna, que es actuando en contrarrestación al umbral, tenemos una conducta francamente móvil o francamente activa, en donde la persona trata de modificar lo que está sucediendo en cuanto a la sensación para regresar a la homeostasis. Entonces tenemos del lado, en el medio de la figura, tenemos a los que tienen una respuesta pasiva ante los estímulos, y en el lado derecho tenemos a los que tienen respuestas activas hacia los estímulos. ¿Cómo sería esto? En el lado de, tenemos, por ejemplo, un niño que necesita mucho, que lo agarremos muy fuerte de la mano o del brazo para poder sentir o para voltear ante un estímulo, pero ese niño es lento para contestar o no voltea en el momento en el que tiene que voltear. Este sería el que viene aquí como pobre registro. Y aquí nos enfrentamos al problema del que hablábamos la semana pasada, porque se solapa con la entidad del tempo cognitivo lento. ¿Se acuerdan que les comentaba que estos niños necesitan mucho estímulo para poder responder en general? Pues aquí tenemos
justamente este perfil sensorial de necesitamos que la persona grite, necesitamos que la persona se le ponga enfrente, en algunas ocasiones necesitan que lo sacudan levemente para que ponga atención al estímulo y entonces sus respuestas son un poquito más pasivas que en los otros casos. En el caso de la contrarrestación, les decía, son niños que buscan activamente que cambie el momento sensorial en el que están viviendo. Y al buscar activamente este cambio, pues pueden llegar a tener movimientos como de búsqueda de un estímulo, como estar separando, moviendo las piernas, moviendo los brazos, y podemos llegar a confundirlo con un trastorno por déficit de atención, sobre todo del tipo hiperactivo. Entonces aquí tenemos que diferenciar muy bien si los movimientos que tiene el niño son para contrarrestar una situación sensorial, es decir, que necesita estar en movimiento para poder enfocar los canales sensoriales, o realmente corresponde al trastorno por déficit de atención. Que sí les quiero decir que no se evitan uno con otro, o sea, sí puede tener las dos situaciones fácilmente. Y en el caso de tanto de la sensibilidad al estímulo como la evasión de sensaciones, en este caso se puede llegar a confundir o se puede llegar a solapar con los autismos, con todo el espectro del autismo, en donde podemos tener a niños que tienen mucha sensibilidad a ciertos estímulos, pero no pueden hacer nada, es decir, se bloquean ante estos estímulos, o el tipo evasivo o la evasión de sensaciones, que corresponde pues a los niños que se tapan los oídos o huyen definitivamente del estímulo que les está causando el malestar. Les voy a presentar, seguramente ya escucharon que ya está pasando el pan afuera de la casa. Les voy a presentar algunos casos para que ustedes puedan ver más de una manera más práctica cómo se podrían presentar estas entidades clínicas y con qué otros diagnósticos se podrían confundir o solapar. Les comento, yo soy enemiga de que los niños tengan 2, 3, 4, 5, 6 diagnósticos al mismo tiempo. Entonces, al momento de hacer un diagnóstico y hacer una intervención, aquí tenemos que considerar cuál es el diagnóstico más importante o el que reúne más características en el caso del niño, y de todas maneras estar trabajando en objetivos de estimulación para contrarrestar los otros diagnósticos. ¿A qué me refiero? Que no podemos poner, o no me gusta personalmente a mí poner, trastorno por déficit de atención de predominio inatento más tempo cognitivo lento más trastorno del procesamiento sensorial más trastorno del lenguaje, porque al final de cuentas tantas etiquetas no nos sirven de nada, ni al momento de establecer el tratamiento con el niño, ni al momento de establecer la clasificación o codificación de nuestro paciente. Entonces, tenemos a Marcela de 7 años, es una paciente inventada, Marcela no existe, porque realmente no he tenido una paciente, al menos aquí en Mochis no, una sospecha de un paciente en Guadalajara probablemente que no se le diagnosticó con esto. Diagnóstico TDA de predominio inatento, es muy callada, se tarda en contestar, parece con la mirada perdida, y cuando se golpea contra los objetos, pareciera que no le duele, o solamente cuando se golpea muy fuerte, entonces llega a llorar o llega a presentar una queja. Si se dan cuenta, lo que platicábamos la sesión pasada con respecto al tempo cognitivo lento es muy similar a lo que sucede en este caso con esta paciente. Este sería un ejemplo de un pobre registro. Es decir, necesita mucho estímulo para generar una respuesta, sin embargo, no obtenemos fácilmente una respuesta. En este caso, Jimena, sí es una paciente que existe, no se llama Jimena, tiene 4 años, el diagnóstico es de trastorno del espectro del autismo grado 2. ¿Qué es lo que sucede con ella? Se mete todo a la boca,
se golpea ante la frustración, se balancea y deambula. En este caso estamos hablando de una búsqueda de sensación. ¿Por qué se mete toda la boca Jimena? Pues porque está buscando esta sensación oral, esta sensación del gusto, y por eso también cuando siente un desbalance sensorial hace estos movimientos de balanceo o deambula de un lado para otro, o puede llegar a golpearse también, ya sea ante la frustración o cuando hay una situación descontrolada en el ambiente. Es muy común que los niños con trastorno del espectro del autismo tengan alguna dificultad en el procesamiento sensorial. Pocas veces búsqueda de sensación, ahorita ya lo van a ver cómo es más común con los otros tipos de trastorno del procesamiento sensorial. Jorge, de 17 años, también es un paciente que existe. La foto es de un niño con autismo que es pianista, me parece, de España, pero obviamente este no es mi paciente. El paciente Jorge, de 17 años, sí existe, tiene diagnóstico de trastorno del espectro del autismo grado 1. ¿Qué es lo que sucede con él? Tiene necesita muy poco estímulo para que le genere una molestia, pero él no puede hacer nada para evitar, o sea, no se moviliza, se queda totalmente pasivo ante estos estímulos. Entonces le molestan las multitudes. La estrategia que se utilizó con él fue ponerle casquillos de protección al sonido. No se concentra en la escuela. Aquí había un problema con que estaba en su salón al lado de una construcción, entonces se tuvieron que hacer ahí algunos ajustes administrativos para que los cambiaran de aula, porque definitivamente el ruido que había en los salones de al lado le molestaban mucho. Vomita en los viajes largos, es incapaz de hacer viajes largos. Aquí tenemos la cuestión propioceptiva y de equilibrio. Y shutdown, no sé si habían escuchado este término de shutdown. Es también algo común que sucede en los pacientes del trastorno del espectro del autismo. Si vieron la serie de, ¿cómo se llama? Atypical. Si vieron la serie de Atypical, en uno de los capítulos, él tiene un shutdown. ¿Qué es lo que sucede con un shutdown? Hay tantos estímulos, tanto sensoriales como emocionales, que el paciente no puede controlar y no hay manera de regularlo, que el paciente se apaga. Se apaga, se queda en posición de bolita o en alguna otra posición que el paciente haya aprendido a manejar o a dominar, y no puede hacer absolutamente nada más hasta que él logra la regulación. Les invito a ver esa serie, pero también a leer un poquito más del shutdown, porque es muy impresionante ver cómo estos pacientes no tienen realmente estas habilidades para regular lo que está pasando a su alrededor a nivel sensorial. Les decía, corresponde al tipo de sensibilidad al estímulo, pero que no tiene una conducta activa. Y el más común, que lo acuñamos al trastorno del espectro del autismo, pero que no necesariamente se presenta en todos los niños con autismo. Este es Emiliano, de 5 años, también existe, tampoco se llama Emiliano, tiene diagnóstico de retraso global del desarrollo. Aquí me gustaría que en alguna otra ocasión abordáramos lo del retraso global del desarrollo, porque también es muy interesante. Él presenta un atraso significativo en la adquisición de los hitos del lenguaje, alimentación muy selectiva, hipersensibilidad táctil. Él, cuando llegó al consultorio, le molestaba absolutamente todo en cuanto a desde su ropa, que tenía que utilizar siempre la misma, hasta que no podía tocarle para nada la cabeza porque se desataba un caos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que estas personas sí tienen evasiones sensoriales, o sea, sí huyen del estímulo que les está provocando alguna irritabilidad.
hipersensibilidad auditiva tienen la conducta de taparse los oídos o aletear o correr o gritar o llorar e irse. Entonces aquí sí hay una conducta que busca evadir el estímulo que les está molestando, ¿sale? ¿Qué se hizo con Emiliano? Con Emiliano se trabajó con otro canal sensorial que a él le gustaba mucho trabajar, que era el visual, y cuando estaba totalmente en calma se fueron introduciendo poco a poco algunos estímulos táctiles. El último logro que tuvo es que, pues, de no poderle cortar el cabello para nada y que quedaba todo trasquilado, que ya pasaron menos tiempo cortándole el cabello. Entonces, para la mamá esto fue un gran avance porque realmente le generaba mucho estrés a la familia el llevarlo a cortarse el cabello. Y realmente con el cabello largo se veía muy hermoso ese niño, pero a la mamá le generaba mucho estrés que tuviera el cabello tan largo. ¿Qué se hace en el caso del tratamiento? La terapia sensorial dirigida, que tiene que ser totalmente acorde a la evaluación. Estas salitas sensoriales están de súper moda y les presumo que aquí en Mochis vamos a abrir un centro más completo que en el que estoy trabajando en este momento y vamos a tener una salita sensorial, pero es muy, muy, muy importante saber utilizar la salita sensorial. ¿Cuál es el principio básico de esta sala? Que los estímulos pueden ser controlados. En este caso de esta foto, pues tiene prendido todo. Pero cuando hay paciente dentro de la sala sensorial, se espera que los estímulos estén modulados y que se puedan controlar, es decir, que el paciente no tenga acceso a todos los estímulos de una sola vez, sino que se le vayan incrementando o moderando o cambiando paulatinamente de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la evaluación previa. Les digo, en muchos lados ya hay salas sensoriales, pero necesitamos aprender a utilizarlas porque si no nos puede resultar en una dificultad más que en una adecuada herramienta para el tratamiento. Y no hay tratamiento farmacológico en este caso. Algunos pacientes cuando tienen muchas conductas de autolesiones o cuando tienen muchas conductas de estrés asociado al procesamiento sensorial, pues les dan medicamentos como la risperidona o algunos ansiolíticos, pero específicamente para el tratamiento, para lo sensorial, no hay un tratamiento farmacológico. Y pues bueno, eso sería todo con respecto al trastorno del procesamiento sensorial. Déjenme, les dejo de compartir la pantalla para que podamos platicar aquí acerca de sus dudas. Okay. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, comentario, sugerencia? Creo que... No tengo datos de... A ver. Déjame ver si aquí en el chat tengo algunas otras preguntas. A la serie de Netflix ya. Sí, en México existen varios lugares en donde dan terapia sensorial, o sea, la especialización para realizar terapia sensorial. En el occidente, la más famosa es la de ENOC. No sé exactamente cómo se llama su diplomado, pero ENOC es un psicólogo educativo que tiene un centro de estimulación sensorial en Colima y tiene, creo que se llama Sinapsis su centro. Y él tiene el diplomado en terapia sensorial y tiene también algunos cursos de estimulación sensorial que la verdad están bastante bien, bastante padres.
No tengo datos de prevalencia, la verdad, porque les decía, al no ser un trastorno que está tipificado dentro de los manuales diagnósticos y estadísticos, pues no se tiene realmente un registro específico. Pero les comentaba, es muy común que se presenten dificultades del procesamiento sensorial en niños con trastornos del neurodesarrollo en general. No se vale, creo, trabajar lo sensorial en todos, porque si nos ponemos quisquillosos, todos tendríamos como algo del procesamiento sensorial. O sea, no sé si les pasa, por ejemplo, a mí particularmente, yo soy muy sensible a los olores. Y probablemente dirías, ay, respondiendo el cuestionario o el perfil sensorial, podrías decir, tienes una dificultad sensorial. Lo que sucede con el diagnóstico o lo que se hace con los perfiles sensoriales es que se van conjuntando una cantidad de síntomas. Entonces, por ejemplo, en mi caso específico, sí tengo hipersensibilidad a los olores, pero a todos o nada más, no sé, algunos en específico, o qué tipo de respuesta conductual me ocasionan estos olores, salgo corriendo o vomito, o qué sucede con respecto a las respuestas que se dan, me quedo paralizada. Entonces tiene mucho que ver el diagnóstico con las respuestas conductuales que provoca los umbrales, los estímulos. Y el diagnóstico se hace únicamente con síntomas. El perfil sensorial es un cuestionario que se le da a los padres, a los cuidadores, y ellos lo responden con respecto a las conductas de los niños. Contienen frases de cosas que podrían o no estar haciendo los niños, como si les gustan ciertas texturas, si les gusta estar bichis, dicen aquí en el norte, si les gusta estar desnudos o con ropa, si les molestan las etiquetas, eso en cuanto a lo táctil, si se marean frecuentemente, etc. Entonces se diagnostica tal cual con respecto a los síntomas. ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver, ¿alguna prueba para evaluarlo? Sí, la prueba sensorial, así se llama tal cual. Es de Dunn. Si quieren, les pongo aquí el nombre de la prueba. No recuerdo el otro nombre del doctor Dunn, la igualada. A ver, déjenme. Winnie, se llama Winnie Dunn. Ahí está. Ay. No, Sara, no te escuchamos. Haznos señas, Sara. Del gusto, por lo que sus comidas son muy restringidas. Sí, yo recomendaría trabajar en los niños. Les leo la pregunta. La mayoría de los niños diagnosticados con TEA que me ha tocado evaluar han presentado una alteración sensorial del gusto, por lo que sus comidas son muy restringidas. En ese caso se debe trabajar a partir del olfato y del gusto. Sí, y aparte de eso, lo que tiene que ver con lo táctil. Yo, por ejemplo, recomiendo que si el niño acepta determinada comida, supongamos manzana, que esa manzana se la den en diferentes presentaciones.
Por ejemplo, el niño come manzana cruda. Pues hay que darle manzana cruda en pedacitos pequeños, en pedacitos medianos y en pedacitos grandes. O hay que darle esa manzana condimentada con un poquitín de canela. O hay que darle esa manzana, o sea, irle variando a ese mismo estímulo que sí tolera, pero aparte trabajar también los otros canales sensoriales como el olfato y que vaya aumentando la tolerancia a otros estímulos gustativos. Listo, Sara, ya te escuchamos, pero no te vemos. No, no es cierto, no te escuchamos. Ay, oigan, ¿qué creen que pasó? Que no ven que me salí de la llamada. Ya no reinicié la grabación y no se volvió a grabar la sesión. Si alguien la grabó, me la hace llegar, por favor, por mensaje directo en el Instagram. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? La serie que les comenté, la de Atypical, está muy, muy, muy bonita. Se trata de un niño con trastorno al espectro del autismo, un adolescente, y a finales más o menos de la temporada 1 creo que tiene esta crisis que les comento, Shutdown. ¿Ya me escuchó? Sí, a ver, déjame respondo esta pregunta. Lo que mencionabas del niño que se deja cortar el cabello, ¿cómo fue el proceso? Con este niño lo que hicimos fue primero que tomara confianza en que no iba a tocar su cabeza sin su autorización, porque al principio sí era una protección total a que pudiera llegar a acercarme a su cabeza, que era el lugar más sensible en el que queríamos trabajar. Esto se hizo como en, ¿cuántas sesiones serían? Que se lograra cortar el cabello, yo creo que unas 10 sesiones. Entonces, al principio trabajamos con otros canales sensoriales que les comento que a él le gustaban, y como aparte teníamos el objetivo de trabajar el vocabulario y el seguimiento de instrucciones, pues nos vino muy bien que, por ejemplo, yo le ponía algunas figuras que las tenía que clasificar de acuerdo a, primero le ponía las figuras en tarjeta y los muñequitos en plástico. Entonces, él los tenía que ir acomodando. En ese proceso, de repente yo pasaba un cepillito de estos de bebé en su manita, que eso no le generaba absolutamente nada de estrés. Y de repente le pasaba el mismo cepillito al elefante. Y de repente ya se lo pasaba en su piernita. Y de repente ya se lo pasaba en la cara, que era un lugar que le generaba menos sensibilidad que la cabeza. Y así poco a poco fuimos aumentando hasta que en el consultorio se dejó peinar con ese cepillo.
Después de que se dejó peinar, fueron como 2 o 3 sesiones que estuvimos trabajando el peinado. Primero yo lo peinaba a él y después él solito, ya le causaba mucha gracia porque aplicábamos el elemento sorpresa, de repente ya le hacía cosquillas porque sí le gustaban las cosquillas, y ya, él se peinaba, hacíamos cosquillas, trabajábamos en otra cosa y después yo llevé al consultorio una máquina de rasurar y la trabajamos sintiéndola a él en sus manos, en sus piernas, en sus brazos, de repente la prendía, porque también, o sea, acuérdense que los canales sensoriales, aunque los trabajemos así, el objetivo sea que le corten el cabello, pues al final de cuentas la máquina de afeitar hace un ruido y el ruido es sorpresivo porque nadie le avisa al niño que va a empezar a hacer ruido. Entonces ya de repente la prendía, al principio se asustaba mucho, pues esta máquina vibra. También estuvimos trabajando en que se dejara poner la batita. Eso sí fue una batalla, creo que fueron como 2 o 3 sesiones en donde no se dejaba poner la batita de que yo en el consultorio es la de plástico que utilizan los niños para pintar, para las pinturas, pero pues era una similitud con las batitas que les ponen en la peluquería. Y pues así fuimos avanzando poco a poco en cuanto a la resistencia del estímulo. Y también invité a la mamá a que lo llevara de repente a peluquerías, a donde ya habían ido, pero sin que necesariamente a él le cortaran el cabello o lo pasaran al, pues sí, a la mesita o a la sillita de cortarse el cabello, sino que nada más fuera a explorar a los juguetitos que tenían ahí, conociera a las personas o las viera por lo menos. Después que poco a poco lo sentaran en la sillita, pero le daban su paleta y ya se iba, para irlo acercando también al estímulo y que tuviera una familiaridad. Obviamente cuando ya se enfrenta otra vez a que lo están tocando y que tiene que estar quieto, pues otra vez se altera, pero ya es menos la alteración y es menos el tiempo que pasa luchando porque no le corten el cabello. Había escuchado que la terapia de integración sensorial es muy delicada, debido a que si no se realiza adecuadamente se genera. Sí. Hay muy pocos, muy pocos. O sea, si ustedes revisan en el Google académico o en cualquier otra base de datos, van a encontrar muchísimos artículos, pero hay muy pocas herramientas clínicas estandarizadas que nos ayuden a sistematizar el proceso de estimulación sensorial. Y hay desde los más científicos de laboratorio, que es paso 1, haces tal cosa, que realmente clínicamente esto es irreal, hasta los más, no sé qué adjetivo utilizar, pero los voy a llamar como los más mágicos, en donde utilizas aceites esenciales y utilizas este cepillito para hacer los cepillados en comisuras. Entonces, les digo, no hay una validez científica al 100%, y por eso siempre se tiene que valorar cuál es la necesidad del paciente y, o sea, la necesidad real y qué es lo que está causando un problema. O sea, si está causando un problema porque el niño se pega, hay que trabajarlo. Pero si hay una sensibilidad olfativa que no causa ningún problema, pues tampoco hay necesidad de estar torturando al niño con que tenga que soportar todos los olores del mundo, porque no todos somos buenos para todo. Entonces, sí hay que considerar la individualidad, y que generalmente les exigimos mucho a los niños de que tienen que ser, a los niños con un diagnóstico se les exige que tienen que ser perfectos en todas las cosas que les estamos estimulando, y realmente no, porque tampoco sucede con los niños sin diagnóstico. Ahora sí, Sara, perdón. ¿Ya me escuchó? Ahora sí. Yo me quería regresar un poquito a lo que hablaban sobre la prueba sensorial. La capacitación, como tú dijiste, la da Enoch en Sinapsis, y él te enseña la prueba y te enseña la calificación, todo lo que es de la prueba, te la vende,
y aparte te enseña lo de la estimulación. Hay cosas que, como tú dices, pues es difícil como con una guía tener exactamente qué es A, B, C, pero conforme van avanzando los niños se va detectando cuál es como el canal en el que van recibiendo mejor la información, cuál es el que se les dificulta y trabajar con el que se dificulta, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, básicamente todas las intervenciones en realidad son ensayo y error, no sé, o sea, es parte de las dificultades que tenemos en psicología y trabajando en neurodesarrollo, porque al no ser todos los individuos iguales, pues hablamos de técnicas, pero no, estas técnicas no se pueden llevar paso a paso y por eso de repente nos dicen que somos una pseudociencia, pero no debemos de tomarlo de esa forma, sino que hay que respetar la individualidad de cada uno de los sujetos con los que estamos trabajando. Con respecto a esto, Sara, también en la Ciudad de México, no sé realmente si haya alguien de Ciudad de México que esté por aquí, pero en Ciudad de México hay un lugar que se llama, me parece, Sensory Places, y también la Fundación Teletón da la capacitación para la prueba de procesamiento sensorial. Es más dirigida a autismo, ¿no? Sí. Sí, porque les digo que se solapan mucho, o sea, se cree que únicamente se presenta en autismo, pero la realidad es que no. Y yo creo que relativamente lo sensorial lleva poco por lo mismo de que se ha dado más importancia a autismo y se ha investigado más sobre los procesamientos sensoriales que tienen ellos. Entonces, por eso no hay tanta información. Sí, y las salas sensoriales les digo que se han puesto muy, muy, muy de moda porque aparte son muy bonitas, sí, pero hay que saberlas utilizar adecuadamente porque, y con respecto a la pregunta de que si no se realiza bien, se puede generar un desajuste. Imagínense un niño que tiene dificultades del procesamiento visual y de repente lo metemos a la camarita sensorial con todas las luces prendidas, pues entonces le vamos a provocar un desajuste terrible en ese momento. No sé si a la larga, pero al menos en ese momento les vamos a generar un gran estrés. Sí, exactamente. Yo creo que por eso es importante tener el conocimiento de la prueba, porque la prueba te maneja específicamente las áreas, ¿no? O sea, qué área es y si es evasión, si es todos los objetivos que tú nos marcaste, y teniendo eso ya sabes exactamente qué es lo que necesita y pues es paulatinamente como todo lo del proceso terapéutico, ¿no? Sí, y qué bueno que lo comentas porque aparte no en todos los estímulos tenemos el mismo nivel, la misma respuesta. O sea, puede ser evasión en lo táctil, pero búsqueda del estímulo en lo del gusto, en lo oral, y puede ser que no responda de una manera adecuada en lo vestibular. Entonces tenemos ahí una combinación en la que tenemos que encontrar el punto exacto en que a ese paciente le va a servir el tipo de estimulación que le brindemos. Así es. Mira, está la Asociación Mexicana de Integración Sensorial, ahí pueden recibir más información de certificaciones. Y yo creo importante el darse cuenta, como tú decías, que no te gusta a lo mejor dar las etiquetas, pero sí a lo mejor detectar cuáles son las dificultades. Entonces, yo creo que cuando te adentras un poquito más en los diagnósticos, sabes hacer la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene problemas de procesamiento sensorial se puede confundir mucho con otros diagnósticos. Entonces, cuando lo detectas, te das cuenta de en realidad que los estímulos que está recibiendo no están siendo procesados, por así decirlo, y al hacer la intervención logras a lo mejor el objetivo más directo, ¿no? No andas como en otros temas que a lo mejor no le van a ayudar. Y también con esto de los estímulos me refiero a que hay veces, perdón, de las etiquetas me refiero a que hay veces que un mismo trastorno, al solaparse uno con otro, la intervención empieza en el mismo lugar. Sí. Entonces, si tenemos un niño ya sea con tempo cognitivo lento, con predominio inatento o únicamente problemas de procesamiento sensorial, empezamos en el mismo lugar. Entonces,
no tiene mucho sentido a veces, o sea, sí hay que emitir un diagnóstico, no hay que tener miedo a ello, pero cuando les ponemos así como toda una cadenita de 3 o 4 diagnósticos, pues realmente al paciente no le sirve de nada y es mejor fijarnos en qué diagnóstico se concentran la mayoría de los síntomas en ese momento, damos ese diagnóstico, empezamos a trabajar y la verdad es que no pasa nada si cambiamos más adelante el diagnóstico. O sea, tenemos posibilidades diagnósticas con respecto al cambio, por ejemplo, lo que les decía del retraso global del desarrollo, que nos permite este diagnóstico más adelante hacer modificaciones a los criterios según los síntomas que vaya presentando el niño. Y también por eso es bien importante ir invitando a los padres de familia, los cuidadores, que se hagan evaluaciones tempranas, porque hay veces que pues llegan bien tarde en tiempo, no en cuanto a la intervención, pero en que ya son grandotes de edad y que no se les ha establecido un diagnóstico adecuado y entonces es más difícil el tratamiento. Sí, y a lo mejor eso tiene que ver por lo de la plasticidad cerebral, ¿no? Claro, sí, pues es que tenemos ventanas de plasticidad y entonces si no hacemos estimulación antes de ciertas edades en diferentes procesos, pues ya estamos actuando un poco tarde. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Les gustaría que platicáramos lo del retraso global del desarrollo? Excelente, ya tenemos 4 votos a favor. ¿Hay alguno en contra? ¿O algún otro tema que quieran, que les gustaría abordar? Yo creo, a mí también me gustaría que hablaras sobre el trastorno de, una vez hablaste conmigo de ese motor, el Sí, que se confunde con aprendizaje. de la coordinación. Ajá. A ver, déjame. Trastorno del desarrollo de la coordinación. Sí, Okay. Okay. Ya pusieron que dislexia. A ver, entonces. Que pues en realidad sería trastornos de aprendizaje. Uh-huh. Bueno, aunque sí da la dislexia como para abordar la parte, creo que sí, generalmente los ponemos juntos a todos y terminamos no hablando profundamente de ellos. O, por ejemplo, si les gustaría que abordáramos más alguna cuestión específica del tratamiento o lo que hago yo en la clínica, o que hiciéramos un debate, Sara y yo, entre el abordaje desde la psicología de la terapia familiar y desde la neuropsicología. Yo creo que ese tema que tocaste es fundamental porque, bueno, tú y yo hemos debatido muchas cosas que tienen que ver con desarrollo, pero que también tienen que ver con límites, reglas, con una adecuada rutina, o sea que en realidad haces la intervención global y que al final de cuentas tú empiezas a analizar y ves que en la familia no hay estructura, entonces si no hay estructura en la familia no hay en el cerebro del niño, ¿no? Entonces, ¿cómo lleva todo? Sí, 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 y también, o sea, un tema que no sé si todas las personas que están aquí sean psicólogos y psicólogas, pero un tema que me gustaría mucho abordar es la transdisciplinariedad y el intrusismo que tenemos en la psicología, o sea, que terminamos haciendo el papel de todo y nada y que eso ha sido un gran problema para el desarrollo de la psicología como ciencia y que no apostamos al trabajo transdisciplinario o ya de pérdida multidisciplinario y que esto enriquece totalmente
a las intervenciones de nuestros pacientes, o sea, como lo realizas tú en tu centro, Sara. O sea, un mismo niño puede estar en tratamiento con 3 psicólogas del centro porque no hacen lo mismo cada una de las 3, y no es una cuestión de, hay que sacarle dinero al paciente, sino que cada quien tiene sus áreas de especialidad y cada quien aborda los problemas desde una perspectiva diferente. Así es, sí. Y al final de cuentas es una atención más íntegra, ¿no? Porque no dejas de lado temas importantes, porque hay veces que, por ejemplo, en el centro hay un niño que está en lenguaje, pero aparte la de lenguaje recomienda que se integra un grupo para socializar y aparte herramientas a los padres, ¿no? Entonces se hace como un trabajo en equipo de verdad que ayuda a los niños. Claro. Mira, dice aquí, he visto que publicas herramientas para el tratamiento o para el desarrollo de los mismos. Estaría interesante que nos compartieran. Sí, de hecho, Sara y yo hemos estado pensando mucho en hacer un taller en donde les enseñemos cómo realizar sus propias herramientas para la estimulación. ¿Les interesaría participar de ese taller? Porque es relativamente difícil. Creo que lo que más se complica es tener como ideas nuevas y tener las herramientas tecnológicas para hacer estas herramientas, pero Sara y yo tenemos ahí un proceso que nos funcionó muy bien para hacer estas herramientas de estimulación. Así es. Y además yo creo que implica mucho la creatividad y utilizar los recursos que tienes, ¿no? Porque en realidad hay veces que uno cree que tienes que comprar el material carísimo para poder lograr la estimulación y no, hay veces que es muy simple teniendo el conocimiento base, ¿no? Sabiendo cuál es tu objetivo a trabajar. Sí, les voy a comentar algo que me dijeron aquí las personas con las que trabajo aquí en Mochis. Me dijeron, es que te tienes que acostumbrar a lo bueno. Y eso me dio mucha risa, porque, por ejemplo, yo en el consultorio, de verdad, miren, algo que tengo aquí a la mano, así como que hay un post-it y una bolsita de ketchup, y decía, tengo que trabajar atención con esto. Y entonces, de repente, o sea, sí está padre, pero también necesitamos conocer algunas otras herramientas. Por cierto, ya aprovechando que está aquí en mi mesa, les voy a recomendar este jueguito. ¿Lo conocen? Sí. ¿Se ve? Es el Spot-it. No sé si se alcanza a ver, creo que no. Se ve borroso. Sí, se ve medio borroso. Ahí está. Spot-it. Bueno, se los pongo aquí. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en Guadalajara pueden buscar material en la casa de Mariana. Sí es material muy caro, pero al final de cuentas vuelvo a lo mismo. O sea, si tú tienes el conocimiento de para qué me sirve, hasta un Jenga te puede ayudar, hasta, por ejemplo, la actividad que yo hago con el cascarón de huevo y fichitas, o sea, cosas simples que puedes utilizar. No sé, Ilude, si tú tengas los datos de todas ellas como para continuar con la publicidad. No, no tengo el dato de todas. No se alcanza a ver. Ahí está, Spot-it. Pero les voy a hacer llegar, pues todas me mandaron, todos y todas me mandaron mensaje directo. Entonces, ¿qué les parece si Sara y yo nos ponemos de acuerdo en armarles el taller y ya les mandamos la información por mensaje directo a los que me llamaron? Y de todas maneras se los dejamos ahí en la página. Por cierto, sigan la página también de Sara, los que no la siguen, es Centro Pie. Igual deja ahí los links de tus páginas, Sara, para que te sigan. Y tenemos muchos proyectos en conjunto, Sara y yo. La verdad es que hicimos un muy buen match porque justamente no estamos en competencia en las áreas de la psicología que cada quien se dedica. Al contrario, encontramos muchas áreas en donde nos podemos retroalimentar, y eso hace que los pacientes pues tengan una mejor intervención. Hace 1 año y medio que yo me vine a Mochis y Sara y yo seguimos
comentándonos todos los casos que tenemos. Esa es otra idea que tengo, no sé si a ustedes, los que están aquí, les interese, de comentar casos clínicos en específico. Sí. ¿Como asesoría de casos? Ajá. Sí. Y yo creo que, bueno, ahí en ese caso yo voy a hablar más de ti. Hay veces de que uno en la clínica te detienes mucho a no saber hacia dónde ir, ¿no? Y te quedas con lo básico que es TDA y autismo. Pero ya al momento en que tú con tu conocimiento haces preguntas un poco más profundas, ya te das cuenta que en realidad no solo existe eso, o sea, que vas encontrando otros diagnósticos y vas sabiendo e investigando, ¿no? Porque es como, mira, checa esta información. Entonces, si traen un caso en concreto, se puede trabajar, por ejemplo, del procesamiento sensorial. Yo tengo uno en específico que fue un niño que le hicieron un diagnóstico, otro diagnóstico y así, y al final de cuentas cayó en procesamiento sensorial. Entonces, a lo mejor si cada quien integrar algún caso, tiene un poquito más de visión y ayuda a todas las demás a que si llega algún pacientito así, ya tener más información. Claro, sí, 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 eso para mí sería ideal y estaría súper interesante. Y también que no sean tímidas, que también hablen y comenten sobre. Yo sé que hay aquí tanto psicólogos como psicólogos y psicólogas y algunos padres y cuidadores, entonces también pues aprovechen, aprovechen la consulta. Si hay cuidadores aquí para alguna pregunta específica que probablemente en sus tratamientos no les han podido resolver, o que si estamos hablando de repente de una cuestión muy técnica, pues también nos interesa que, mira, también hay docentes, pues también nos interesa que que hagamos llegar el conocimiento donde tiene que llegar. Sí. Cintia también, aparte de ser docente, está en la maestría de terapia familiar. Muy bien. Sí. No sé si tengan alguna otra duda. Pues si ya no hay dudas, quedamos entonces que la siguiente sesión sería de retraso global del desarrollo y nos ponemos de acuerdo, Sara y yo, para hacerles llegar la información del taller para la creación de sus propios materiales didácticos y de estimulación. Y pues ya la siguiente vez que nos veamos, vemos cuál sería el siguiente tema que está en la lista de espera: dislexia y trastorno del desarrollo de la coordinación. Gracias a ustedes por asistir. Nos vemos entonces la siguiente semana a la misma hora. Bye, voy a terminar la llamada, no sé si se quedan o se corta. Muchas gracias. De nada, bye, que estén bien. Gracias, hasta luego. Adiós, Cintia. Gracias. Cuídense mucho. Ay, Lulu, hoy estuviste muy calladita.